Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en más dramas, romances y secretos que solo las series turcas saben ofrecernos. Y hoy prepárense porque el tema que les traigo es de esos que te dejan con la boca abierta, literalmente. Vamos a hablar del impactante mensaje de Halil a Esla que te dejará boquiabierto. Sí, así como lo oyen. Un mensaje que sacudió la serie, que cambió el rumbo de todo y que, bueno, ya verán. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, o incluso si ya son viejos lobos de mar en mi canal, no olviden suscribirse. Es totalmente gratis. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que cada semana les traigo lo mejor de las series turcas, análisis profundos, chismes jugosos y todo lo que necesitan para estar al día. Así que suscríbanse y sean parte de esta gran comunidad. Bien, ahora sí, entremos en materia. Para los que no estén familiarizados con la serie, o necesiten un pequeño recordatorio, les cuento, estamos hablando de la serie Esla. Una serie llena de intriga, amor, tradiciones, choques culturales y por supuesto, un montón de secretos. Y en el centro de todo, tenemos a nuestros protagonistas, Esla, una joven que es obligada a casarse, y Halil, su marido, un hombre con un pasado turbio y bueno, digamos que no todo es lo que parece con él. La relación entre Esla y Halil es, desde el principio, complicada. Es un matrimonio arreglado, sin amor al principio, pero con una tensión sexual y emocional que es palpable en cada escena. Y obviamente como en toda buena serie turca, las mentiras, los secretos y los malentendidos son el pan de cada día. Ahora, ¿por qué el mensaje de Halil es tan impactante? Bueno, sin spoilear demasiado para aquellos que aún no han visto la serie completa, les diré que este mensaje es un punto de inflexión. Es una revelación. Es la clave para entender muchas de las acciones de Halil, sus motivaciones y el porqué de sus decisiones. En resumen, este mensaje es una bomba que explota en la trama, rompiendo barreras, cambiando dinámicas y poniendo a prueba la confianza entre Esla y Halil. Y ojo, no solo entre ellos, sino también entre el público y la serie. Porque a partir de ese momento, la forma en que vemos a Halil cambia completamente. De villano o al menos de personaje con actitudes cuestionables, pasamos a verlo, bueno, ya lo verán ustedes. Y ahora, vamos a lo bueno. Vamos a desglosar este mensaje. Analizaremos cada palabra, cada frase, cada gesto que lo acompaña. Porque no es solo lo que dice, sino cómo lo dice. La entonación, la mirada, el ambiente, todo es crucial para entender el verdadero significado de este mensaje. ¿Listos? Pues agárrense porque esto va a ser intenso. El mensaje en sí no es un texto largo. Es más bien una confesión, una declaración, un desahogo podríamos decir. Y es dirigido a Esla, la mujer que a pesar de todo, ha logrado tocar su corazón. El contexto es importante. En este momento, Esla está pasando por un momento difícil. Ha descubierto ciertas verdades sobre Halil, sobre su pasado, sobre las decisiones que ha tomado. Y como es lógico, está enfadada, decepcionada, confundida. Halil sabe que la ha lastimado, que ha cometido errores, y este mensaje es su intento de redimirse, de explicar, de justificar, y sobre todo, de pedir perdón. La forma en que Halil transmite este mensaje es clave. No lo hace con arrogancia ni con prepotencia como podríamos esperar. No. Lo hace con vulnerabilidad. Con una voz que tiembla ligeramente. Con la mirada fija en los ojos de Esla, tratando de transmitir la sinceridad de sus palabras. El mensaje, aunque breve, es contundente. En él, Halil revela sus verdaderas intenciones. Explica por qué tomó ciertas decisiones, por qué actuó de cierta manera, y revela el porqué de muchas de las situaciones que han vivido juntos. En el mensaje, Halil le confiesa a Esla sus sentimientos. Le dice que a pesar de todo, la ama. Que su vida sin ella no tiene sentido. Que se ha equivocado pero que está dispuesto a cambiar, a hacer lo que sea necesario para recuperarla. Este es el momento en el que la audiencia se divide. Algunos, que ya estaban enamorados de Halil, ven en este mensaje la confirmación de sus sospechas. Ven la redención del personaje. Ven el amor verdadero. Otros, que aún desconfían de él, ven en este mensaje una manipulación, un intento de lavar su imagen, de justificarse.
Lo interesante es que independientemente de la opinión de cada uno, el mensaje de Alil logra su cometido. Sacude a Sla, la hace dudar, la obliga a replantearse todo. Y por supuesto genera un debate entre los seguidores de la serie. ¿Debería Sla perdonar a Alil? ¿Se merece Alil una segunda oportunidad? ¿Es el amor suficiente para superar todo lo que han vivido? Y aquí es donde la serie Sla brilla con luz propia. Porque no da respuestas fáciles. No simplifica las cosas. Nos obliga a reflexionar sobre el perdón, la confianza, el amor, los errores, las segundas oportunidades. Nos hace cuestionar nuestras propias creencias y valores. Este mensaje en particular es un ejemplo perfecto de la complejidad de la serie. Es un momento dramático, lleno de emociones, que nos atrapa y nos hace querer saber más. Y aunque no revelaré exactamente el contenido del mensaje palabra por palabra, puedo asegurarles que es un momento inolvidable. Un momento que te dejará pensando mucho después de que los créditos finales aparezcan en la pantalla. Pero, ¿cuál es el impacto real de este mensaje? ¿Cómo afecta a la relación entre Sla y Alil? ¿Y cómo influye en el desarrollo de la trama? Bueno, el mensaje de Alil no es solo una declaración de amor. Es también una promesa. Una promesa de cambio, de mejora, de luchar por su amor. Y es a partir de ese momento que la relación entre Sla y Alil toma un rumbo diferente. Se enfrentan a nuevos desafíos, a nuevos obstáculos, pero también a nuevas oportunidades. Este mensaje es la chispa que enciende la llama del romance. Es el inicio de una nueva etapa en su relación. Una etapa llena de esperanza, de sueños, de un amor que, a pesar de todo, parece ser capaz de superar cualquier adversidad. Y por supuesto, este mensaje tiene un impacto en la trama en general. Porque cambia las alianzas, crea nuevos conflictos y sobre todo, mantiene al espectador pegado a la pantalla, deseando saber qué va a pasar a continuación. En resumen, el mensaje de Alil es un momento clave en la serie. Es un momento impactante, emotivo y lleno de revelaciones. Un momento que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber y que nos deja con ganas de más. Y como siempre digo, las series turcas nos enseñan mucho más que solo historias de amor y drama. Nos enseñan sobre culturas diferentes, sobre tradiciones, sobre valores. Nos hacen reflexionar sobre la vida y sobre las relaciones humanas. Y ahora, ya para terminar, quiero resumir los puntos clave que hemos tocado hoy. Primero, el mensaje de Alil es impactante por su contenido y por la forma en que se transmite. Segundo, este mensaje es un punto de inflexión en la relación entre Sla y Alil. Tercero, este mensaje tiene un impacto significativo en el desarrollo de la trama. Y finalmente este es un ejemplo de la complejidad y la riqueza de la serie Sla. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya dado ganas de ver la serie Sla, y que les haya dejado con ganas de seguir explorando el mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad, su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Y ahora sí, cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan del mensaje de Alil? ¿Creen que Sla debería perdonarlo? ¿Cuál es su momento favorito de la serie Sla? Me encantaría leer sus opiniones y debatirlas con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.